Miren lo que me compré, muchachos. ¿Les gusta? Divina, ¿eh? La verdad, hermosa, muy linda. No fui a la marcha, claro que no fui a la marcha, no fui al paro. Pero ya saben a dónde voy a estar si llegan a aprobar la ley ómnibus, ¿eh? Porque si hay algo que no pienso hacer es quedarme de brazos cruzados y tocan los trenes. Lo que sí, no sé dónde ponerlo, ¿eh? Porque la realidad es que tendría que tener como ganchos para poder poner esto y no tengo ganchos. No sé, ¿ustedes qué opinan? En principio la voy a dejar ahí, abajo del diploma. Si después encuentro un mejor lugar donde ponerla, buenísimo. Ok, pasemos al segundo video de esta triada de lo que tiene que ver con aclarar determinadas situaciones respecto de obras en la ciudad, inconvenientes en las mismas. Hablemos hoy de lo que está pasando en la línea D. Para quienes no sepan, la línea D está cerrada hace ya un buen tiempo y la misma va a estar cerrada hasta el día 17 de marzo, dándose un plazo de 2 meses para poder encarar una obra recontra fundamental para su funcionamiento, principalmente en hora pico, el cual es el cambio de señalamiento de la línea de lo que es un sistema ATP a un CBTC, un sistema de señalamiento mucho más moderno, el cual va a poder permitir que haya más formaciones en circulación y reducir así la frecuencia a 2 minutos 30 en los horarios pico. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que este mismo sistema, cuando se instaló en la línea C, la misma estuvo cerrada únicamente 2 semanas para la instalación del mismo. Y claro, uno se pone a pensar cómo puede ser que de la nada mucha gente diga: che, ¿qué onda la línea D que está cerrada 2 meses únicamente para una obra de señalamiento que debería llevar 2 semanas? No tiene sentido, es una obra que tardás 2 semanas en hacerla, ¿por qué está cerrando la línea 2 meses? Y un montón de suspicacias comenzaron a aparecer, desde que por un lado los coches no estaban preparados para la línea D y se dieron cuenta a la hora de instalar los aparatos adentro de la cabina de los Motorman, así como también otras versiones en las que decían que debido a un problema con las napas de la ciudad de Buenos Aires, las vías se estaban bajando un poco y tenían que hacer serios trabajos en los túneles, lo cual hacía que la línea tenga que estar cerrada más de 2 semanas. Y tengo algo que contarles, hay un poco de verdad y un poco de mentira en ambas versiones. Hoy, en este canal, te vengo a contar la verdadera razón por la cual el subte, la línea D, va a estar cerrada 2 meses. Hoy acá en esta sección, su favorita del canal llamada Politólogo Ferroviario. Si te gustan esta clase de videos, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita, así podemos ser muchos más. Podremos llegar en algún momento, quién sabe, para cuando termine febrero, que les tengo unos videazos impresionantes, a 2000 suscriptores. Vamos a empezar desmintiendo uno de los mitos más grandes dentro de toda esta controversia. No, la línea D no está cerrada por el problema de las napas. El problema de las napas sí es muy importante y sí es algo recontra problemático, pero no para el subte de Buenos Aires, porque el mismo está construido a una profundidad tan grande que hace que ese problema de las napas no exista en la línea que va por debajo de las avenidas Córdoba, Santa Fe y Cabildo. El tema de las napas sí trae otra complicación, pero no la voy a tratar en este video, y eso tiene que ver con el nuevo Código Urbanístico de Capital Federal. Si te interesa que hablemos de eso, deja tu comentario diciendo: Gaby, habla del Código Urbanístico. Y si veo que hay muchos comentarios efectivamente hablando del tema, lo voy a tocar. Pero entonces, si las napas no tienen nada que ver, ¿cuál es el problema de la línea D? Hoy por hoy hay dos cuestiones que tienen que ver con esta enorme demora que está ocurriendo en la línea D y que hace que la misma tenga que estar cerrada 2 meses en vez de tan solo 2 semanas o 2 semanas y media. Una, es verdad, los trenes de la línea D, principalmente los Alstom Metrópolis del año 2006, hechos entre Brasil y Argentina, cuando se los encargó, no tenían el señalamiento listo o no tenían la maquinaria lista para poder tener el sistema CBTC de lo que es un
Automatic Train Operation, es decir, no podían tener el mismo tipo de señalización que tiene la línea H, porque cuando se los licitó en su momento, una licitación que era del gobierno nacional, ni siquiera los subtes eran de la ciudad, en ningún momento se pensó en hacer un cambio del tipo de señalamiento, porque la realidad es que para ese momento el sistema de ATP que tenían los trenes era bastante nuevo, tenía unos 5 años aproximadamente. Entonces, cuando la gente dice o circuló el rumor de que efectivamente los trenes no estaban listos para poder tener la maquinaria del CBTC, en cierta parte es verdad, porque una de las formaciones que tiene la línea D, que son los Alstom Serie 100 exactamente iguales a los que tiene la línea H, esos efectivamente sí venían con la maquinaria lista para poder tener esa señalización incorporada, mientras que los Alstom Metropolis no la tienen. Entonces, por un lado, es verdad que tienen que tomarse más tiempo para poder instalar todo ese sistema de comunicaciones adentro de los trenes. Sin embargo, esa demora y ese percance dentro de los trenes aún no justificaría los 2 meses que la línea está cerrada, porque considerando que se tiene que instalar un nuevo sistema de señalización adentro de las formaciones y que las mismas no representan una gran parte de las formaciones de esa línea, o de los trenes de esa línea mejor dicho, ese mismo trabajo se podría haber hecho de noche, de a poco, despacito y sin ningún tipo de inconveniente para el usuario. El tema de la señalización en los Alstom Metropolis es solamente un dato menor. El gran problema de la línea D y la verdadera razón por la cual esa línea está tardando 2 meses estando cerrada tiene 3 nombres y 3 nombres propios: Facultad de Medicina, Palermo y Scalabrini Ortiz. 3 estaciones que yo conozco muy bien porque yo soy un usuario frecuente de la línea D al viajar en la misma gran parte de mis días al vivir en la Comuna 14. No sé si ustedes recuerdan que una de las estaciones que se iba a modernizar e iba a ser puesta en valor de la línea D iba a ser la estación Facultad de Medicina, la cual en principio se iba a cerrar con la estación Bulnes para poder hacer un recambio de los azulejos, una puesta en valor de los mismos, darle una mano de pintura a la estación que lo necesitaba muchísimo, un cambio en la luminosidad de la misma y también en la cartelería. ¿Cuál es el problema? Que la estación Facultad de Medicina como tal, hace muchos años fue intervenida artísticamente mediante un procedimiento el cual decir que es polémico me quedo corto, porque la estación Facultad de Medicina, tal cual otras estaciones de la línea D, son patrimonio histórico nacional, y esa intervención que se hizo en la estación se hizo por encima de los azulejos originales. Es decir, en el momento en el que la estación Facultad de Medicina anunció mediante el gobierno de la ciudad que iba a ser restaurada y puesta en valor, eso automáticamente significaba que la misma iba a tener que estar cerrada por un determinado periodo de tiempo para así justamente poder restaurar en su totalidad sus azulejos y poder sacar todo el yeso que le pusieron encima. Y en el medio, hace un tiempo, movimientos estudiantiles pidieron que la estación no sea cerrada y que la misma pueda realizar sus trabajos de puesta en valor de noche, ya que tenían que comenzar la cursada de las diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires que se encuentran cerca. Es decir, a la corta o a la larga, la gente sabía dentro de MOVA, Subterráneos de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, que la estación Facultad de Medicina la iban a tener que cerrar. Y ahí sí se justifica un poquito más el por qué un tiempo tan prolongado para las obras. Pero eso no es todo. Facultad de Medicina cumple con este requisito de por qué se cierra por tanto tiempo la línea D. Pero yo les dije que había otros 2 problemas: Palermo y Scalabrini Ortiz. Ambas estaciones cuentan con una particularidad bastante importante, la cual hace que la puesta en valor de las 2 estaciones no pueda ser licitada y que los trabajos en las mismas
problemas se ralenticen muchísimo. Los caños de desagüe de AISA. Para quienes transitan por esa línea, para quienes transitan por la línea D, cuando tienen que pasar por ambas estaciones, Scalabrini Ortiz y Palermo, se habrán dado cuenta de que muchas veces hay olor a podrido. Y se habrán dado cuenta muchas veces que cuando hay serias inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, las dos primeras estaciones que se cierran o donde el tren no pasa son Scalabrini Ortiz y Palermo. Y esto se debe a que por cómo están hechas las estaciones y por cómo se hicieron los accesos a la misma, haya permanentemente una mayor posibilidad de que las mismas se inunden. Porque los caños de desagüe pasan literalmente por el medio de la estación. Y eso ha hecho que durante tanto tiempo las filtraciones, las manchas de humedad y los malos olores en ambas estaciones estén casi impregnados. Y esas dos estaciones necesitan una reconversión muy profunda dentro de sus caños de desagüe, el cual implica un laburo en conjunto entre, por un lado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por otro lado AISA, para poder solucionar ese problema de raíz. Son temas que vienen acumulándose justamente desde la última inundación en la ciudad de Buenos Aires. Y esa es la verdadera razón. No es un tema de napas, por suerte, el tema de las napas va por otro lado, pero sí es verdad que esto va más allá del señalamiento en la línea D, que hay 3 estaciones que tienen que ser puestas en valor, la cual una tuvo un serio retroceso durante todo el año 2023 y las otras 2 no pueden licitar su puesta en valor justamente por los problemas que tienen con los diferentes caños de desagüe y las filtraciones por temas con AISA. Ahora queda el problema de las napas. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué es lo que viene pasando con las napas en la ciudad de Buenos Aires? Ese es un tema para tocar en el próximo video. Si te gustó, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos vemos la próxima con más. Les mando un saludo muy grande. Chao.